Zárate. Él escribe Los usos del poder los jueves en el periódico El Universal, se lo recomiendo mucho la columna. También es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política, colaborador nuestro en este espacio de Fórmula. Alfonso tendrá mucho que comentar, que decir al respecto. Alfonso, muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Es cierto, yo creo que cuando estamos hablando sobre los hechos de esta noche trágica de Iguala, solemos centrarnos en lo que ocurre el 26 de septiembre, la madrugada del día 27, pero a mí me parece interesante el señalar que esos hechos no son sino una especie de microcosmos de lo que es la realidad, desgraciadamente, en nuestro sistema político, en nuestro país. ¿Y cuáles serían algunos de estos ingredientes que aflorarían o que serían descubiertos por los acontecimientos de aquella noche trágica? En primer lugar, diría yo que muestran, por una parte, una región del estado de Guerrero, donde se ubica Iguala, la tercera ciudad en importancia del estado, dominada por un grupo criminal. Pero esto es algo, Pepe, que ocurre en muchas otras regiones del país, que ocurre en Michoacán, que ocurre en Tamaulipas, en el Estado de México, en Sonora, etcétera, en donde los criminales imponen su ley a sangre y fuego. Antes de los 43 muchachos de la normal de Ayotzinapa, decenas de personas fueron desaparecidas y asesinadas en Iguala ante el silencio en unos casos y la complicidad en otros de autoridades locales y también de autoridades federales. Entonces, Iguala, ahora se sabe, se había convertido en un narcomunicipio y su policía estaba totalmente vinculada con la banda llamada Guerreros Unidos. Pero había más, ninguna instancia del gobierno de Ángel Aguirre, ni su Secretaría de Gobierno, ni su Fiscalía, ni su Secretaría de Seguridad Pública habían intentado siquiera atender los focos rojos que estaban encendidos. En segundo lugar, los hechos de esa noche permiten también descubrir el desgobierno y la pasividad criminal de gobernadores que, engolosinados con la plenitud del pinche poder, como decía Fidel Herrera, no ven ni escuchan lo que ocurre dentro de su territorio. Iguala es apenas una muestra de lo que ocurre en el país, donde partes importantes del territorio nacional han sido sustraídas del poder legítimo del Estado. Tres, otra lección. Sí. La responsabilidad de los partidos, Pepe, en la postulación de candidatos a puestos de elección popular. Es decir, lo que nos muestra Iguala, con el caso de José Luis Abarca, es que los partidos, y hablo en plural porque no es uno solamente, han postulado como legisladores, como alcaldes, como gobernadores, a personas con trayectorias sucias o muy cuestionables, pero que financian las campañas. Así, José Luis Abarca fue postulado por el PRD, pero hay que recordar nada menos que el PRI le entregó candidaturas a gente como Tomás Yarrington o como Eugenio Hernández en Tamaulipas, que como gobernadores estuvieron vinculados al crimen organizado. 4. La Comisión para la Verdad sobre los hechos de Ayotzinapa revela que a pesar del blindaje que ha intentado proteger a los militares del escrutinio público a lo largo de décadas, está una realidad perturbadora: la colusión de oficiales de alta graduación con los criminales, aunque sabemos han sido pocos los ejemplos de militares procesados por estos vínculos. El más notorio, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que era el zar antidrogas y que trabajaba para Amado Carrillo. O cómo negar que en los narcotraficantes hay una estela de protección militar, como por ejemplo lo que ocurrió en el Rancho El Búfalo de Rafael Caro Quintero en los años 80 del siglo pasado, o la participación en la Guerra Sucia de los 70, o recordar que los gafes eran militares altamente entrenados que se pasaron al cártel del Golfo para convertirse en los Zetas, su brazo armado, y un brazo armado cuya brutalidad ha alcanzado extremos inconcebibles. Pero está otro dato, el quinto, la realidad de la normal Isidro Burgos y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, fundada, por cierto, en 1935 por militantes del Partido Comunista Mexicano. El propósito inicial de las normales rurales era darle una oportunidad
a los jóvenes campesinos pobres para su mejoramiento social y económico. No se trataba solamente de formar maestros para las comunidades pobres, sabiendo que la educación es la palanca más sólida para salir de la pobreza, sino también formar luchadores sociales, guerrilleros en potencia que aspiran a seguir los pasos de dos figuras icónicas egresados de la misma Normal, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, quien por cierto fue también secretario general de la Federación de Estudiantes Socialistas de México en el periodo 62-63. 6. Nos muestran también los hechos de Iguala, la corrupción de los jueces y la intolerable lentitud de la administración de la justicia. La absolución de José Luis Abarca por su participación en la desaparición de los normalistas por el juez tercero de distrito de procesos penales federales, Samuel Ventura Ramos, resulta, como lo calificó Alejandro Encinas, un desafortunado acto de impunidad. Ese mismo juez ya liberó a 77 presuntos implicados, aduciendo errores u omisiones del Ministerio Público. Así que lo que tenemos al final de cuentas es una notoria ineptitud o un comportamiento faccioso de las fiscalías, la de ayer con Jesús Murillo Caram a la cabeza o la de hoy con Alejandro Gertz. Filtración de documentos, visiones contradictorias, y todo esto se ha traducido en una sola expresión que es la impunidad. Así que me parece que todo esto que ocurrió el 26 y 27 de septiembre en Iguala, lo que nos dice es una realidad, Pepe, que no cambia. La pobreza de las familias de los muchachos desaparecidos es, por cierto, muy parecida a la de tiempos de Lucio Cabañas hace medio siglo. Por eso me interesaba no solo hablar sobre esos hechos de la noche, sino utilizarlos como un pretexto para revisar este microcosmos de una realidad que desgraciadamente está presente en muchas partes de nuestro país. Gracias, Alfonso. Gracias, maestro Zárate, por tu comentario, como siempre. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Alfonso Zárate. Los usos del poder.